¿Alguna vez viste a un padre ver sufrir a su hija sin poder hacer nada? ¿Conoces ese dolor específico que tiene un hombre cuando la persona que más ama en el mundo está siendo destruida y él, con toda su experiencia y toda su vida encima, siente que sus manos están atadas? Porque hay un tipo de rabia que solo conocen los padres. No es la rabia del joven que actúa por impulso. Es algo más profundo y más peligroso, la rabia fría del hombre mayor que ha visto suficiente vida para saber exactamente lo que está pasando, exactamente quién tiene la culpa y exactamente lo que hay que hacer para que la justicia llegue. José Martínez tenía 70 años cuando su hija Sofía llegó a su puerta una noche de lluvia con un ojo morado, 2 maletas y 3 hijos pequeños. Y en ese momento, algo cambió en José para siempre. No se enojó de la manera en que se enojan los hombres jóvenes, con gritos y golpes y decisiones que destruyen más de lo que arreglan. José se quedó en silencio. Un silencio que su hija no había visto nunca en su padre. El silencio de alguien que acaba de tomar una decisión. Y lo que José hizo en los siguientes 2 años fue tan calculado, tan preciso, tan devastadoramente efectivo, que el hombre que había destruido la vida de su hija perdió absolutamente todo. Sin que José tocara una sola vez a nadie. Sin que nadie pudiera señalarlo con el dedo. Quédate hasta el final porque la historia del abuelo José es la historia de justicia más poderosa que jamás escucharás. Hoy quiero contarte una historia sobre el amor más incondicional que existe. No el amor romántico que viene y va. No el amor de los amigos que a veces falla. El amor de un padre por su hija. Ese amor que no tiene condiciones ni límites ni fecha de vencimiento. El amor que hace que un hombre de 70 años, que pensaba que su vida de luchas ya había terminado, descubra que le queda exactamente la energía necesaria para la batalla más importante de su vida. Te voy a pedir que mientras escuchas esta historia pienses en los padres que conoces. En tu propio padre si todavía lo tienes. En el padre de alguna amiga. En esos hombres mayores que a veces el mundo trata como si ya no tuvieran nada importante que decir ni que hacer. Porque esta historia te va a recordar que subestimar a un padre que defiende a su hija es el error más caro que puede cometer cualquier persona. José Martínez nació en un rancho pequeño en el centro del país. El mayor de 7 hermanos, criado con la filosofía del trabajo duro y el honor como pilares de todo. Su padre le enseñó desde pequeño que un hombre vale exactamente lo que su palabra y que la familia es lo único que permanece cuando todo lo demás se va. Creció trabajando la tierra. A los 18 se fue a la ciudad a buscar algo más. No por ambición desmedida sino por necesidad. La tierra del rancho no alcanzaba para 7 hijos y José, como el mayor, entendió que tenía que abrirse camino propio para no ser una carga. En la ciudad trabajó en todo lo que pudo. Cargador en un mercado, ayudante de albañil, vendedor de frutas en un puesto callejero. Nada lo detuvo y nada lo humilló porque José tenía algo que el dinero no puede comprar, una dignidad tan sólida que sobrevivía cualquier circunstancia externa. A los 25 conoció a Carmen. Una mujer de su mismo origen, trabajadora, honesta, con esa belleza particular de las mujeres que no necesitan artificios para ser hermosas. Se casaron con una fiesta pequeña en casa de los padres de ella. No había dinero para más y a ninguno de los dos le importó. Construyeron juntos. José consiguió trabajo estable en una fábrica de muebles. Empezó como operario, terminó como jefe de producción después de 20 años. No porque tuviera estudios sino porque tenía algo que los jefes reconocen en los trabajadores buenos. Confiabilidad absoluta y la capacidad de resolver problemas sin que nadie tuviera que decirle cómo. Tuvieron 2 hijos. Ramón, el mayor, que se fue al norte a buscar trabajo y se quedó allá formando su propia familia. Y Sofía, la menor, la niña de los ojos de José desde el primer día que la tuvo en brazos en aquella clínica pequeña donde Carmen dio a luz. Sofía era todo lo que José admiraba en una persona. Inteligente, trabajadora, con un corazón tan grande que a veces José pensaba que ese corazón era también su mayor vulnerabilidad. Porque las personas con corazones grandes a menudo atraen a quienes saben exactamente cómo aprovecharse de esa generosidad. Carmen murió cuando Sofía tenía 28 años. Un cáncer que llegó rápido y se llevó todo más rápido todavía. José quedó viudo a los 58.
solo con su trabajo, su casa modesta, y los recuerdos de 40 años junto a la mujer que había sido su compañera en absolutamente todo. En ese duelo, Sofía fue su ancla. La que llegaba los fines de semana. La que llamaba todos los días. La que se aseguró de que su padre no se hundiera en la soledad que mata a los viudos viejos que no tienen a nadie. Y José lo supo siempre, Sofía era la persona que más amaba en el mundo que quedaba. Sofía conoció a Rodrigo Peña cuando tenía 30 años. Un año después de la muerte de Carmen. Rodrigo era contador en una empresa mediana. Presentable, educado en las formas, con esa capacidad que tienen ciertos hombres de parecer exactamente lo que la otra persona necesita ver en el momento correcto. Con Sofía fue atento, romántico, aparentemente sólido. Le hablaba del futuro con concreteza. De la casa que iban a tener, de los hijos que vendrían, de la vida que construirían juntos. José lo conoció en una cena en casa de Sofía. Lo observó con esa atención callada que tienen los hombres que han vivido mucho y aprendido a leer a las personas más allá de lo que dicen. Algo en Rodrigo le incomodó. No pudo identificarlo exactamente esa noche. Era algo en los ojos, en la manera en que escuchaba, no para entender sino para encontrar información útil. En la manera en que miraba la casa de Sofía evaluando, no admirando. José le dijo algo a Sofía semanas después. Con cuidado, sin acusaciones, solo con la honestidad de un padre. Sofía, ese muchacho me parece que tiene algo que no me cuadra. No te digo que no lo veas. Te digo que no te apures. Sofía lo escuchó con amor y con la convicción suave de quien está enamorada. Papá, a veces eres desconfiado. Rodrigo es buena persona. José no insistió. Los padres aprenden, con los años y con la experiencia, que hay momentos en que la única opción es dejar que los hijos cometan sus propios errores. Porque la advertencia no escuchada solo genera distancia. Y José prefería estar cerca cuando llegara lo que sentía que llegaría. Se casaron 2 años después. José fue a la boda. Bailó con su hija. Le dijo al oído que la amaba y que siempre estaría ahí. Sofía lo miró con esos ojos que eran los de Carmen y sonrió con esa sonrisa que hacía que José sintiera que el mundo todavía tenía cosas buenas. Los primeros años parecieron bien. Tuvieron 3 hijos en 4 años. Mateo, Isabella y el pequeño Lucas. José los visitaba regularmente. Veía a su hija cansada, como están cansadas todas las madres de hijos pequeños. Veía a Rodrigo distante, como están distantes ciertos hombres que confunden el matrimonio con una meta alcanzada en lugar de una construcción continua. Pero había algo más que José observaba. Algo que se hacía más visible con cada visita. Sofía había dejado de hablar de sí misma. Todas sus conversaciones eran sobre los niños, sobre la casa, sobre las necesidades de Rodrigo. Como si ella misma hubiera desaparecido de su propia vida y solo quedara la función que cumplía en la vida de otros. Y había miedo. Un miedo pequeño pero constante en sus ojos cuando Rodrigo hablaba. Esa manera de medir las palabras antes de decirlas. Esa forma de mirar a su marido antes de responder algo, como buscando permiso. José lo vio. Y guardó silencio. Y esperó. La primera injusticia fue económica. Rodrigo manejaba el dinero de la familia con una exclusividad que no tenía ninguna justificación práctica. Sofía no tenía tarjeta de crédito propia. Recibía una cantidad semanal para los gastos del hogar que Rodrigo determinaba y que no alcanzaba para lo que se necesitaba. Cuando pedía más, había discusiones que Sofía siempre perdía. José lo descubrió cuando Sofía le pidió prestados 3.000 pesos para los útiles escolares de Mateo, porque este mes Rodrigo está muy ajustado. José dio el dinero sin preguntar demasiado. Pero la imagen de su hija pidiéndole dinero prestado para los útiles de su propio hijo se quedó grabada en él con una claridad que no desaparecería. La segunda injusticia fue el aislamiento. Rodrigo tenía una manera sistemática de crear distancia entre Sofía y las personas que la querían. Comentarios que parecían casuales pero tenían dirección. Tu amiga Elena es muy chismosa, ¿no? Tu hermano Ramón siempre ha sido muy metiche en tu vida. Tu papá no entiende cómo son las cosas ahora. Con el tiempo, las visitas de Sofía a José se espaciaron. Las llamadas se acortaron.
Y cuando José iba a verla, había siempre una razón por la que Rodrigo llegaba pronto o por la que la visita se cortaba antes de lo natural. José no confrontó esto directamente, pero multiplicó sus visitas al colegio de los niños, a los eventos escolares donde Sofía siempre llegaba sola, a los parques donde llevaba a los 3 hijos los sábados. Mantuvo la presencia sin darle a Rodrigo razones para escenas. La tercera injusticia fue la más difícil de documentar pero la más visible para quien amaba a Sofía, la destrucción sistemática de su autoestima. Rodrigo no golpeaba. Ese tipo de violencia deja marcas visibles y Rodrigo era demasiado calculador para eso. Rodrigo usaba palabras. Comentarios sobre el peso de Sofía. Sobre su inteligencia. Sobre sus decisiones. Sobre su capacidad como madre. Siempre en privado. Siempre con ese tono de «te lo digo por tu bien». El resultado era visible para José en la manera en que Sofía hablaba de sí misma. En el «no sé, lo que diga Rodrigo, probablemente estoy equivocada» que había reemplazado la seguridad de la mujer que él había criado. La cuarta injusticia José la descubrió por accidente. Llegó sin avisar una tarde porque tenía algo para los niños y sabía que a esa hora Rodrigo estaba en el trabajo. Sofía abrió la puerta y tuvo apenas un segundo para recomponer la expresión. No fue suficiente. Los ojos estaban bien. No era eso. Pero había algo en su muñeca, mal cubierto por la manga larga que llevaba pese al calor, que José vio con la claridad dolorosa de quien no quería ver pero no puede no ver. No dijo nada en ese momento. Entró. Jugó con los niños. Tomó café con su hija. Y cuando se fue, se sentó en su coche afuera de la casa por 20 minutos sin poder arrancar. Ese día José tomó la primera decisión del proceso que vendría. Empezó a documentar. Fechas, observaciones, conversaciones. Un cuaderno que guardaba en su casa. No porque supiera exactamente qué haría con ello, sino porque algo en él, esa inteligencia práctica que había desarrollado en 70 años de vida, le decía que la documentación es poder. Llegó la noche que José había temido y para la que, sin saberlo completamente, había estado preparándose. Era martes, casi medianoche. Lluvia fuerte afuera. José estaba en cama pero no dormía, como pasan muchas noches los viejos que tienen cosas en la mente. El timbre. Luego golpes. Luego la voz de Sofía. Abrió la puerta y lo que vio lo golpeó en el pecho con una fuerza que no esperaba aunque lo había temido. Sofía con el ojo izquierdo hinchado y morado. Los 3 niños detrás de ella, Mateo con Lucas en brazos porque el pequeño lloraba, Isabella aferrada a la falda de su madre con los ojos grandes del miedo de los niños que han visto cosas que no deberían ver. 2 maletas. Las que había podido agarrar en el tiempo que había tenido antes de que Rodrigo regresara de donde fuera que había estado. José los dejó entrar a todos. Cerró la puerta. Se arrodilló frente a los niños. Están en casa de abuelo. Aquí están seguros. Y la manera en que lo dijo, con esa calma que es lo opuesto del pánico, hizo que Lucas dejara de llorar casi inmediatamente. Acomodó a los 3 niños en su cuarto. Les puso una película en la tablet. Cerró la puerta suave. Volvió a la sala donde Sofía estaba sentada con las manos en el regazo y los ojos en el suelo con esa postura de quien espera ser juzgada. José se sentó frente a ella. Y le dijo algo que Sofía necesitaba escuchar más que cualquier otra cosa en ese momento. No tienes que explicarme nada esta noche. Estás en tu casa. Los niños están seguros. Todo lo demás puede esperar. Sofía lloró. No de esa manera discreta y controlada con que había llorado en los últimos años aprendiendo a no molestar a nadie con su dolor. Lloró como se llora cuando finalmente estás en un lugar seguro y puedes soltar todo lo que has cargado. José la dejó llorar. Le puso la mano en el hombro. Y esperó. Cuando finalmente Sofía habló, le contó lo que José ya sabía en partes y lo que no sabía. Los 7 años de control económico. El aislamiento sistemático. Las palabras que destruyen sin dejar marcas visibles. Y la escalada de los últimos meses hacia algo físico que esa noche había cruzado una línea que Sofía había decidido que era la última. José escuchó todo. Sin interrumpir.
sin reacciones que hicieran que Sofía sintiera que tenía que manejar las emociones de su padre además de las propias. Cuando Sofía terminó, José asintió. Y dijo algo que ella tampoco olvidaría nunca. Sofía, lo que te hicieron no tiene nombre que sea suficientemente fuerte. Pero escúchame bien, nunca más. Nunca más va a hacerte nada. Te lo prometo. Papá, no quiero que hagas nada que... No voy a hacer nada que te ponga en peligro ni a ti ni a los niños. Te lo prometo también. Pausa. Pero voy a hacer justicia. A mi manera. Con mi tiempo. Y cuando termine, ese hombre va a entender exactamente lo que hizo. Esa noche, después de que Sofía y los niños se durmieron, José se sentó en su silla de la sala en la oscuridad y pensó durante 2 horas. Tenía 70 años. Una pensión modesta. Una casa propia sin deudas. Y algo que Rodrigo Peña nunca había calculado, 70 años de conocer personas, de construir relaciones, de acumular el tipo de capital social que no aparece en ningún balance financiero pero que en momentos como este vale más que cualquier dinero. Y aquí es donde esta historia toma el giro que Rodrigo Peña nunca vio venir. Porque José Martínez no era solo un abuelo de 70 años con una pensión y una casa modesta. Era algo que Rodrigo, con toda su arrogancia de hombre que había aplastado a una mujer durante 7 años, nunca consideró. Era alguien que había construido durante 5 décadas exactamente el tipo de red, el tipo de conocimiento y el tipo de paciencia que se necesitan para destruir a un hombre de la manera más completa posible sin romper una sola ley. Lo que José tenía guardado en su cuaderno de observaciones era solo el principio. Lo que activó en las semanas siguientes fue algo que ninguno de los que conocían al abuelo tranquilo y callado de Sofía hubiera imaginado jamás. Y la primera persona a la que llamó al día siguiente de esa noche de lluvia cambiaría absolutamente todo. José durmió 3 horas esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, con café hecho y el cuaderno abierto frente a él. Lo primero era la seguridad inmediata de Sofía y los niños. Eso antes que cualquier plan de largo plazo. Llamó a una abogada que conocía a través de un compañero de trabajo retirado. Una mujer de 45 años llamada licenciada Herrera, especialista en derecho familiar, conocida en su círculo por su efectividad y su disposición a ayudar a personas sin grandes recursos cuando el caso lo merecía. Licenciada, mi hija necesita ayuda urgente. No tiene dinero para pagarle bien ahora mismo, pero yo sí puedo hacer algo. Y el caso vale la pena. La licenciada Herrera fue esa misma tarde. Habló con Sofía durante 2 horas. Cuando salió de esa conversación, le dijo a José en privado algo que confirmó lo que él ya sabía. Don José, hay elementos suficientes para una demanda civil sólida, una orden de restricción, y posiblemente para acompañar una denuncia penal si su hija decide presentarla. Lo que ese hombre hizo durante 7 años es Daquiementebel si se hace bien. ¿Cuánto tiempo? Para la orden de restricción, esta semana. Para el proceso completo. Evaluó. Depende de cuánta evidencia tengamos y de cuánto quiera pelear él. Va a pelear mucho, dijo José con la certeza de quien conoce bien a su enemigo. Es el tipo de hombre que pelea cuando pierde porque no sabe perder. Entonces hay que estar preparados para eso. Lo estamos, respondió José. La orden de restricción se obtuvo en 4 días. Rodrigo recibió la notificación con la rabia que José había anticipado. Llamó a Sofía 20 veces ese día. José contestó el teléfono de su hija la 11ª vez. Don José, comenzó Rodrigo con ese tono que tienen los hombres que creen que pueden manejar a los viejos con condescendencia, creo que hay un malentendido. Sofía y yo necesitamos hablar solos. No hay malentendido, respondió José con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza. Mi hija tiene una orden de restricción. Si intentas contactarla por cualquier medio que no sea el acordado para los niños, estarás violando esa orden. Y yo me voy a asegurar personalmente de que esa violación tenga consecuencias. Usted no sabe con quién está hablando. Sí sé, dijo José. Sé exactamente con quién estoy hablando. Y tú no sabes con quién estás hablando tú. Colgó. Rodrigo no llamó más ese día. Pero José sabía que eso no era el fin. Era el inicio de la guerra real.
Para entender lo que José hizo en los meses siguientes hay que entender algo sobre lo que significa haber vivido 70 años con honestidad y trabajo en la misma ciudad. José Martínez conocía personas. No de manera superficial. De la manera profunda en que se conocen las personas cuando han compartido décadas de vida real. Compañeros de la fábrica donde había trabajado 30 años. Vecinos del barrio donde había vivido toda su vida adulta. Padres de familia del colegio de sus nietos. Personas de la iglesia. El dueño de la ferretería de la esquina que lo conocía desde que Sofía era niña. El médico que había atendido a Carmen en sus últimos meses. Una red invisible de relaciones construidas ladrillo a ladrillo durante 5 décadas. No por estrategia, sino simplemente por ser el tipo de hombre que saluda de verdad, que pregunta cómo están los hijos, que ayuda cuando puede y no olvida cuando lo ayudan. Ese capital social, que Rodrigo Peña ni siquiera sabía que existía, fue la herramienta principal de José. La primera conexión importante fue don Aurelio. Un hombre de 68 años que José conocía desde la fábrica y que ahora tenía un negocio de contabilidad e impuestos. Don Aurelio era conocido en los círculos empresariales locales. Y cuando José le contó lo que Rodrigo había hecho a su hija, don Aurelio frunció el ceño con el gesto particular de quien acaba de conectar información. Rodrigo Peña. ¿Contador en Constructora Vargas? El mismo. Don Aurelio se quedó pensando. José, ese hombre tiene fama en el gremio. No buena fama. Hay rumores desde hace tiempo sobre manejo irregular de cuentas de clientes. Nunca se ha podido comprobar porque los clientes que lo denunciaron terminaron retirando las denuncias. José lo miró. ¿Por qué las retiraron? Presión. El tipo sabe cómo presionar. ¿Y si las cuentas irregulares pudieran documentarse adecuadamente? Don Aurelio lo miró. Entendió exactamente lo que José estaba preguntando sin preguntarlo directamente. Eso requeriría que alguien con acceso a la información contable quisiera hablar. ¿Conoces a alguien así? Don Aurelio pensó por un momento. Puede ser. Dame tiempo. José le dio tiempo. La segunda conexión fue a través del colegio de los nietos. Una de las maestras de Isabella, una mujer llamada maestra Patricia, había notado cambios en el comportamiento de la niña en los últimos 2 años. Sabía que había situaciones difíciles en casa sin saber los detalles. Cuando José fue a recoger a los niños una tarde y la maestra Patricia lo abordó con discreción, José tuvo una conversación cuidadosa que resultó en algo inesperado. La maestra Patricia conocía a la directora del DIF municipal. Y la directora del DIF, informada de la situación de manera apropiada, podía iniciar un proceso de evaluación del entorno familiar que tendría consecuencias significativas en cualquier disputa por la custodia de los niños. José no pidió nada directamente. Solo compartió información con quien tenía la responsabilidad de recibirla. Y dejó que el sistema hiciera lo que el sistema está diseñado para hacer cuando funciona correctamente. La tercera conexión fue la más inesperada. Un sobrino de José, hijo de su hermano menor, era periodista en un periódico regional de mediana circulación. Sebastián tenía 35 años y la indignación particular de los periodistas buenos cuando escuchan sobre injusticias que el sistema no ha atendido. José no le pidió que publicara nada. Todavía no era el momento. Pero le contó la historia completa. Y Sebastián, con el instinto periodístico que desarrollan los buenos en el oficio, empezó a investigar por su cuenta. No sobre Rodrigo directamente. Sobre los patrones de violencia económica y psicológica en el sistema familiar de la ciudad. Un artículo de contexto que no mencionaba nombres pero que estaba perfectamente posicionado para tener un apéndice específico cuando llegara el momento correcto. Rodrigo Peña cometió el error fundamental de subestimar a su enemigo. Veía a José como lo que parecía, un viejo de 70 años, con pensión modesta, sin poder institucional, sin dinero para una guerra legal prolongada. Lo que no vio es que José no necesitaba dinero ni poder institucional. Necesitaba tiempo, paciencia y las conexiones que tenía. Rodrigo contrató un abogado agresivo. El tipo que trabaja con tácticas de desgaste, dilaciones, documentación excesiva, solicitudes repetidas que obligan al otro lado a invertir tiempo y dinero en respuestas que no adelantan nada.
La estrategia funcionaba bien contra personas sin recursos ni aguante. José tenía ambos. La pensión alcanzaba para las necesidades básicas y para contribuir a los honorarios de la licenciada Herrera. Y el aguante de 70 años de vida difícil era infinitamente mayor que el de un contador de 42 años acostumbrado a que los problemas se resolvieran con dinero o con presión. Rodrigo también cometió el error de seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Siguió en su trabajo, en sus círculos sociales, con la confianza de quien cree que ha controlado siempre las narrativas de su vida. Lo que no sabía es que don Aurelio había encontrado a la persona que necesitaba. Una asistente contable que había trabajado con Rodrigo 2 años antes y que había renunciado exactamente porque había visto cosas que no quería ver. Una mujer llamada Verónica que no había hablado antes por miedo pero que, con el apoyo apropiado y la certeza de que no estaría sola, tenía disposición de declarar sobre irregularidades específicas que había documentado. Don Aurelio conectó a Verónica con la licenciada Herrera. La licenciada Herrera evaluó lo que Verónica tenía. Y lo que Verónica tenía era suficiente para acompañar una denuncia ante las autoridades fiscales con evidencia real, no con rumores. José recibió esa noticia una tarde en su cocina, tomando café con don Aurelio. No celebró. Asintió. ¿Cuándo podemos moverlo? Cuando tu hija esté lista y cuando el proceso familiar tenga suficiente avance para que no parezca represalia sino hechos independientes. Dame 3 meses. Mientras José operaba en el exterior, algo igualmente importante pasaba dentro de la casa modesta donde Sofía y los niños habían encontrado refugio. Sofía tardó semanas en empezar a reconocerse a sí misma. El daño de 7 años de erosión sistemática no desaparece en días. Hay mañanas en que uno se despierta y no recuerda quién era antes de que todo eso empezara. Hay momentos de duda que no tienen lógica pero que son completamente reales. José la observaba sin presionarla. Le daba espacio y presencia simultáneamente, ese equilibrio difícil que solo manejan bien las personas que aman sin ego. Un día, unas 3 semanas después de la noche de lluvia, José estaba en la cocina preparando la cena cuando Sofía entró y empezó a ayudarlo sin decir nada. Cortaban verduras en silencio cuando Sofía habló. «Papá, ¿crees que fui tonta?» José siguió cortando. «¿Por qué lo preguntas?» «Por no haberme ido antes. Por haber dejado que pasara tanto tiempo». José dejó el cuchillo. La miró directamente. «Sofía, las personas que hacen lo que Rodrigo hizo son expertas en hacer que sea difícil irse. No es falta de inteligencia. Es que él usó tu inteligencia y tu amor contra ti. Eso es diferente. Pero tú siempre supiste que algo estaba mal. Supe que algo no me cuadraba. No supe todo. Y aunque lo hubiera sabido, no era mi decisión. Era tuya. Lo que me toca a mí es estar aquí cuando la decisión llegue». Sofía asintió. Siguieron cortando verduras. Pero algo se había movido en ella. José lo notó en los días siguientes. Empezó a buscar trabajo. Tenía título de administradora, aunque hacía 7 años que no ejercía. Llamó a personas que había conocido antes de Rodrigo. Fue a entrevistas con esa mezcla de nerviosismo y determinación de quien sabe que necesita esto no solo económicamente sino para sí misma. Consiguió trabajo en mes y medio. Una empresa mediana de distribución, posición administrativa. No era el trabajo ideal, pero era el primer paso de vuelta a ser completamente ella misma. El día que llegó con su primer contrato de trabajo, José preparó su especialidad, pozole rojo con todas las guarniciones. Una celebración pequeña y perfecta con los 3 niños alrededor de la mesa. Mateo preguntó por qué había pozole si no era día especial. «Sí es día especial», dijo José. «Tu mamá volvió a trabajar». Mateo no entendió completamente. Isabella sí. La niña miró a su madre con esa expresión de los niños que han procesado más de lo que los adultos creen y dijo simplemente, «Me alegra, mami». Sofía se mordió el labio para no llorar enfrente de los niños. José le guiñó el ojo. En los meses que siguieron, José mantuvo con una paciencia extraordinaria los 3 frentes que había abierto. El frente legal, con la licenciada Herrera, avanzaba. La orden de restricción se había convertido en medidas cautelares más amplias.
El proceso de custodia de los niños estaba en marcha. La evaluación del DIF había documentado el impacto del entorno familiar en los 3 niños y sus conclusiones favorecían claramente a Sofía. Rodrigo y su abogado agresivo seguían aplicando tácticas dilatorias. Pero la licenciada Herrera era igualmente tenaz, con la ventaja de que peleaba con evidencia sólida mientras el otro lado peleaba con procedimientos. El frente laboral de Rodrigo se estaba moviendo también. Don Aurelio había facilitado que Verónica, la exasistente contable, hiciera una denuncia formal ante el Servicio de Administración Tributaria. No a nombre de José. No de manera vinculada directamente a la situación familiar. Como ciudadana que tenía información sobre irregularidades fiscales que había presenciado. La empresa donde trabajaba Rodrigo recibió una auditoría. Rodrigo no sabía que venía ni sabía por qué llegaba. Desde su perspectiva era mala suerte. Desde la perspectiva de José, era consecuencia. El frente de la narrativa pública estaba listo pero esperando el momento. Sebastián tenía su artículo escrito. El periódico estaba dispuesto a publicarlo cuando llegara el momento apropiado. José coordinaba todo desde su cocina. Con café, con su cuaderno, y con las llamadas discretas que hacía y recibía de personas que respetaban a este hombre tranquilo que había decidido que ya era suficiente. Antes de continuar con esta historia que me tiene completamente atrapado contándola, necesito pedirte algo importante. Si lo que estás escuchando te está moviendo por dentro, si quieres ver cómo los 3 frentes de José convergen en el momento exacto para destruir completamente todo lo que Rodrigo había construido, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque historias como esta nos recuerdan que la justicia existe cuando alguien tiene la valentía y la paciencia de construirla. Dale like si crees que el abuelo José hizo exactamente lo que había que hacer. Comparte este vídeo con alguien que conozca una situación similar, con alguien que necesite recordar que nunca están solos cuando tienen personas que los aman de verdad. Y ahora sigamos, porque lo que viene es la parte que cambia todo. La auditoría fiscal a la empresa donde trabajaba Rodrigo duró 6 semanas. En esas 6 semanas, los auditores encontraron exactamente lo que Verónica sabía que encontrarían, un patrón de irregularidades en el manejo de fondos de clientes que Rodrigo había administrado durante años. No cantidades enormes en ningún caso individual. Pero sistemáticas. Y sistemáticas durante suficiente tiempo para configurar algo que las autoridades fiscales clasificaron como defraudación. Rodrigo fue suspendido de su trabajo mientras duraba la investigación. Con suspensión vino la suspensión del salario. Sin salario, su abogado agresivo empezó a ser menos agresivo. Los abogados agresivos cuestan dinero que requiere ingresos para pagarse. José recibió la noticia de don Aurelio con la misma calma que había mantenido durante meses. ¿Cuánto tiempo tiene el proceso fiscal? Meses. Posiblemente más de 1 año hasta resolución final. Pero la suspensión del trabajo es inmediata y puede mantenerse durante todo el proceso. ¿Y la empresa? ¿Lo van a despedir? Cuando una persona genera una auditoría fiscal a la empresa raramente la conserva aunque no sea culpable de todo. Y si es culpable de algo, definitivamente no. José asintió. Una pieza más en su lugar. Lo que pasó en las siguientes semanas con Rodrigo fue la combinación de consecuencias que José había construido pacientemente. Sin trabajo, con investigación fiscal, con un proceso de custodia y divorcio que avanzaba con evidencia sólida en su contra, y con la reputación en su medio profesional deteriorándose rápidamente, Rodrigo empezó a sentir exactamente lo que había hecho sentir a Sofía durante 7 años, la sensación de que el suelo se mueve y no hay nada sólido donde pararse. A diferencia de Sofía, que había tenido a José, Rodrigo no tenía a nadie. Su manera de relacionarse con las personas, siempre desde el control y la conveniencia, no había generado nada que se pareciera a lealtad genuina. Los amigos que tenía eran relaciones de conveniencia mutua. Cuando la conveniencia desapareció, también los amigos. 3 meses después de la noche de lluvia, cuando el proceso legal tenía suficiente avance y la situación de Rodrigo era ya una realidad documentada en múltiples frentes, José llamó a su sobrino Sebastián. ¿Está listo el artículo? Listo desde hace 1 mes y medio, respondió Sebastián. Esperaba tu señal. Ya es el momento.
El artículo de Sebastián se publicó un jueves. No mencionaba a Rodrigo por nombre. Era un reportaje sobre violencia económica y psicológica en el ámbito familiar, los patrones, los mecanismos, el impacto en los hijos y los recursos disponibles para las víctimas. Pero en el contexto de todo lo que ya era conocido en los círculos donde Rodrigo se movía, el artículo fue leído con el reconocimiento particular de quienes conocen los hechos detrás de la historia general. El artículo tuvo un efecto adicional que José no había calculado completamente, pero que tampoco lo sorprendió. 3 mujeres de la ciudad, que no se conocían entre sí, contactaron a la licenciada Herrera después de leerlo. 3 mujeres que tenían historias con patrones similares. 2 de ellas mencionaron el mismo nombre en sus relatos. El nombre de Rodrigo Peña. La licenciada Herrera informó a José de manera discreta. Don José, parece que el problema de su yerno con su hija no era la única situación así. No me sorprende, respondió José. Este tipo de personas raramente empiezan con la primera. Aprenden. ¿Qué hacemos con esa información? Lo que corresponde, dijo José. Ponerla a disposición de las autoridades que llevan la investigación fiscal. Que ellas determinen si es relevante. Era relevante. Las autoridades que investigan fraude económico también están interesadas en patrones de comportamiento que sugieren sistematicidad. La información de las 3 mujeres, procesada correctamente por las autoridades, añadió dimensión a lo que ya era una investigación seria. La audiencia de custodia fue el momento más difícil de todo el proceso para José. No porque las cosas estuvieran saliendo mal, sino porque ver a su hija en ese contexto formal, tener que escuchar a los abogados de Rodrigo intentar construir una narrativa alternativa de los hechos, requería un tipo de paciencia que José no sabía que tenía hasta que lo necesitó. Sofía declaró, con la voz firme de alguien que ha decidido decir la verdad completa sin importar el costo. La licenciada Herrera la había preparado bien, pero la preparación no explica completamente la dignidad con que Sofía habló ese día. Eso venía de algo que había recuperado en los meses anteriores, la certeza de quién era. El abogado de Rodrigo intentó cuestionar su credibilidad. Planteó que las acusaciones eran exageradas. Que Sofía había abandonado el hogar sin justificación suficiente. Que los problemas en el matrimonio eran de ambos lados. La licenciada Herrera presentó el informe del DIF sobre los niños. Presentó la documentación de la orden de restricción y las razones que la habían motivado. Presentó el registro médico que había conseguido con el permiso de Sofía, donde una consulta de urgencias 2 años atrás documentaba lesiones consistentes con lo que Sofía había descrito. Y presentó algo que José había conseguido a través de una conexión que nadie hubiera esperado, el testimonio escrito de la vecina de arriba del departamento donde Sofía y Rodrigo habían vivido. Una señora mayor que había escuchado cosas durante años y que, cuando alguien finalmente le preguntó de la manera correcta, resultó haber guardado fechas y detalles con la memoria particular de las personas que viven solas y no tienen otra cosa en que pensar. El juez escuchó todo. Hizo preguntas. Revisó la documentación. La custodia provisional de los 3 niños quedó con Sofía. Con régimen de visitas supervisadas para Rodrigo hasta resolución final. Rodrigo salió de esa audiencia con su abogado y sin decir una palabra. José lo vio alejarse desde el corredor del juzgado. No sintió satisfacción todavía. Sintió que una pieza importante había caído en el lugar correcto. Sofía se acercó a su padre cuando el corredor se vació un poco. Se abrazaron en silencio. ¿Cómo te sientes?, preguntó José. Como si pudiera respirar por primera vez en años. En los meses que siguieron, las consecuencias se acumularon para Rodrigo con una velocidad que él mismo no pudo anticipar. La investigación fiscal terminó con una resolución que lo encontraba responsable de defraudación. La multa era significativa. La posibilidad de cargos penales estaba sobre la mesa dependiendo de si decidía cooperar con las autoridades. Rodrigo cooperó. No por arrepentimiento sino por cálculo. Cooperar reducía la posibilidad de cárcel a cambio de pagar las multas y devolver lo defraudado. Era la opción menos mala en una situación donde no había opciones buenas. La empresa donde había trabajado lo despidió formalmente cuando la resolución fiscal fue pública.
Con ese historial, encontrar trabajo equivalente en su campo sería difícil. Las referencias que necesitaba no existían. Las personas que podrían hablar bien de él profesionalmente habían tomado distancia en los meses de investigación. El proceso de divorcio, con toda la evidencia acumulada, resultó en términos que el abogado de Rodrigo había anticipado como el peor escenario posible. Pensión alimenticia significativa para los 3 hijos. Ninguna disposición que le diera ventaja sobre los activos que había intentado manejar a su conveniencia durante el matrimonio. La custodia definitiva quedó con Sofía. Las visitas supervisadas se mantuvieron por un periodo determinado, con la posibilidad de revisión futura dependiendo de la conducta de Rodrigo. Y la reputación, esa cosa intangible pero enormemente concreta en la vida real de las personas, quedó destruida de la manera más difícil de reconstruir, no por escándalos sino por hechos documentados que cualquiera podía verificar. José nunca habló públicamente de nada de esto. No dio declaraciones. No buscó reconocimiento. En el pequeño círculo de personas que sabían lo que había pasado, su papel era conocido y respetado. Fuera de ese círculo, era simplemente el abuelo de Sofía. Lo que él quería. Un año después de la noche de lluvia, Sofía vivía en un departamento propio con los 3 niños. No grande, no lujoso. Pero completamente suyo. Con las cosas de sus hijos en las paredes y sus propias decisiones en cada rincón. Trabajaba. Había sido ascendida en la empresa de distribución donde empezó. Su jefa la describía como una de las personas más organizadas y confiables que había contratado. Los niños estaban bien. Mateo había vuelto a ser el niño curioso y preguntón que había dejado de ser durante los últimos años en casa de Rodrigo. Isabella había ganado la confianza perdida. Lucas, el pequeño, simplemente crecía con la normalidad que los niños pequeños pueden tener cuando el entorno es estable. Los sábados eran el día de abuelo José. Los 3 niños llegaban a su casa a las 10 de la mañana y no se iban hasta las 6 de la tarde. José les enseñaba cosas. A Mateo le estaba enseñando a arreglar cosas básicas de la casa, a leer el periódico, a hacer preguntas sobre lo que pasaba en el mundo. A Isabella le había conseguido clases de dibujo en un centro comunitario porque había descubierto que la niña tenía un talento natural que necesitaba espacio para desarrollarse. Y con Lucas simplemente jugaba, con la energía renovada que tienen los abuelos cuando están con sus nietos. Sofía llegaba a las 6 a recogerlos y se quedaba a cenar siempre. Era el ritual de esa familia reducida pero sólida. Una noche, después de que los niños se durmieron en el cuarto de José y antes de que Sofía los llevara a casa, estaban sentados en la sala con café y el silencio cómodo de las personas que no necesitan llenar el espacio con palabras. Sofía habló primero. «Papá, ¿alguna vez me vas a contar todo lo que hiciste?» José la miró. «¿Quieres saberlo todo?» «Creo que sí». José pensó. Y luego, en la siguiente hora, le contó. Don Aurelio y Verónica. La licenciada Herrera y sus conexiones. La maestra Patricia y el DIF. La vecina de arriba. Sebastián y el artículo. La coordinación de los 3 frentes. El cuaderno de observaciones que había llevado durante 2 años. Sofía lo escuchó todo. Cuando José terminó, su hija tenía los ojos brillantes. «Papá, ¿por qué no me dijiste lo que estabas haciendo?» «Porque tú tenías suficiente con lo tuyo. Y porque para que funcionara, tenía que moverse despacio y callado. El ruido avisa al enemigo». «¿Cuándo decidiste hacerlo?» «La noche que llegaste aquí. Cuando cerré la puerta y vi a mis nietos asustados y a mi hija con ese ojo». José hizo una pausa. «Decidí esa misma noche que ese hombre iba a entender lo que había hecho. A mi manera. Sin que pudiera señalarme con el dedo. ¿Y si no hubiera funcionado?» Seguía intentando. Con otra estrategia. Con más tiempo. Pero no me rendía. Sofía lo miró durante un momento largo. Luego dijo algo que José no esperaba. «Mamá estaría orgullosa de ti». José asintió despacio. Bebió su café. Y cuando habló, su voz tenía la textura particular de quien menciona a alguien que ama y que ya no está. «Tu mamá siempre supo que tú valías todo lo que yo pudiera hacer por ti. Eso nunca fue dudoso».
Unas semanas después, José tuvo una conversación con Mateo que no había planeado pero que resultó ser importante. Mateo tenía 11 años. La edad en que los niños empiezan a procesar el mundo con una complejidad que sorprende a los adultos. Una tarde, mientras José le enseñaba a cambiar un foco fundido, Mateo preguntó sin preámbulo: «Abuelo, ¿mi papá es mala persona?». José siguió con el foco un momento antes de responder. Porque las preguntas importantes merecen respuestas pensadas, no automáticas. Mateo, tu papá tomó decisiones muy malas que hicieron daño a tu mamá y a ustedes. Eso es real y no voy a mentirte. Pero, ¿es mala persona? Las personas no son solo buenas o malas completamente. Son personas que toman decisiones. Tu papá tomó decisiones muy malas durante mucho tiempo. Las consecuencias de esas decisiones son lo que están pasando ahora. Mateo procesó eso. ¿Y tú tomaste decisiones para que le pasara lo que le pasó? José lo miró. Directo. Tomé decisiones para que tu mamá y ustedes estuvieran protegidos. Y para que las cosas que tu papá hizo tuvieran consecuencias reales. Eso es diferente a hacerle daño. ¿Cuál es la diferencia? Que yo nunca busqué destruirlo. Busqué que la verdad tuviera el peso que debía tener. La verdad sola es suficiente cuando alguien ha hecho lo que él hizo. Mateo asintió lentamente con esa expresión de los niños que están procesando algo grande. Abuelo, ¿me vas a enseñar a hacer eso? ¿A hacer qué? A pensar así. A ser paciente y a no actuar con rabia. José lo miró durante un momento. Y sintió algo en el pecho que no era exactamente orgullo, pero era de la misma familia. Sí, Mateo. Eso te puedo enseñar. 3 años después de la noche de lluvia, el mundo de cada persona involucrada había tomado su curso. Rodrigo cumplía con la pensión alimenticia no por voluntad, sino porque la licenciada Herrera se aseguraba de que cualquier incumplimiento tuviera consecuencias inmediatas. Trabajaba en una empresa pequeña, en una posición significativamente menor a la que había tenido. Había perdido el estilo de vida que consideraba su derecho natural. Y vivía con las consecuencias de decisiones que ningún cuaderno de contabilidad podía compensar. Sofía tenía una vida que era completamente suya. Trabajaba, cuidaba a sus hijos, había retomado amistades que Rodrigo había ido alejando sistemáticamente. Elena, su amiga de la universidad que Rodrigo había llamado chismosa durante años, volvió a ser parte de su vida con la naturalidad de las amistades que sobreviven las interrupciones porque la base es sólida. Había empezado a salir ocasionalmente con un hombre que José conoció en la cena de cumpleaños de Mateo. Un hombre tranquilo, maestro de secundaria, que miraba a Sofía con el tipo de respeto que se nota inmediatamente porque no tiene nada que probar ni nada que ganar con él. José lo observó esa noche con atención callada. Y no sintió la incomodidad que había sentido con Rodrigo la primera vez. Sintió algo que no siempre se puede nombrar pero que los padres reconocen, que ese hombre miraba a su hija como si ella fuera la persona más interesante de la sala. No la más útil. No la más conveniente. La más interesante. Era suficiente para José por ahora. Los nietos crecían. Mateo se había convertido en un adolescente serio y curioso que pasaba los sábados con su abuelo con la misma regularidad de siempre, pero con conversaciones que se habían vuelto más complejas y más satisfactorias. Isabella ganaba concursos de dibujo en su escuela. Lucas había desarrollado una personalidad tan parecida a la de Sofía joven que a veces José lo miraba y veía a su hija a los 7 años. Y José tenía 73 años y una vida que era exactamente lo que había elegido que fuera. La pensión alcanzaba. La casa era suya. Los sábados con los nietos eran el centro de su semana. Don Aurelio seguía siendo su amigo de las tardes de café donde resolvían los problemas del mundo con la autoridad de los hombres que han visto suficiente para opinar de casi todo. Un sábado, después de que los nietos se fueron y Sofía todavía estaba en la cocina terminando de guardar las cosas, José se quedó sentado en su silla de la sala. La misma silla donde había pasado esas 2 horas de silencio la noche de lluvia de 3 años atrás. Pensó en Carmen. En lo que hubiera dicho si hubiera visto todo esto. Conociendo a Carmen, que era mujer de pocas palabras pero palabras exactas, probablemente hubiera dicho algo simple.
Hiciste lo que había que hacer. Eso era suficiente. Sofía asomó desde la cocina. Papá, ¿quieres más café? No, gracias, hija. Siéntate un momento. Sofía se sentó en el sofá frente a él. Con esa comodidad de quien está completamente en casa. ¿Estás bien?, preguntó ella. Perfectamente bien. Pausa. ¿Tú estás bien? Sofía lo pensó de verdad antes de responder. No la respuesta automática. La honesta. Sí. Creo que sí estoy bien de verdad. ¿Y los niños? Están bien. Mateo me preguntó la semana pasada si podía aprender a cocinar. Isabella quiere un gato. Lucas quiere ser astronauta. José sonrió. El gato no. Un astronauta en la familia no estaría mal. Sofía rió. Una risa ligera, sin peso. Del tipo que se recupera después de años de haberla perdido. José la escuchó reír y pensó que ese sonido, esa risa ligera de su hija en su sala, valía más que cualquier otra cosa que hubiera conseguido en 73 años de vida. Déjame contarte algo sobre esta historia que me parece fundamental. José no era un hombre con poder institucional. No tenía dinero para comprar justicia. No tenía conexiones en los altos círculos donde se toman las decisiones grandes. Tenía exactamente lo que tiene cualquier persona que ha vivido con honestidad y ha tratado bien a las personas durante décadas, una red de relaciones reales construidas sobre respeto mutuo. Ese capital social, que Rodrigo no podía ver porque no sabía que existía, fue más poderoso que cualquier dinero. Porque el dinero puede comprar servicios. Pero no puede comprar la disposición de don Aurelio de hacer una llamada importante. No puede comprar la disposición de Verónica de finalmente hablar. No puede comprar la memoria precisa de la vecina de arriba. No puede comprar la indignación genuina del sobrino periodista. Esas cosas solo se ganan con décadas de ser la clase de persona que se las merece. Esta historia también nos enseña algo sobre la rabia y la paciencia. José tenía rabia esa noche de lluvia. Una rabia enorme y completamente justificada. Pero eligió no actuar desde ese lugar. Eligió usar la rabia como combustible para algo más frío y más efectivo, un plan construido con paciencia y ejecutado con precisión. La rabia impulsiva destruye al que la siente tanto como al que la recibe. La rabia convertida en estrategia es otra cosa completamente. Y esta historia nos dice algo sobre los hombres mayores que la sociedad tiende a hacer invisibles. José tenía 70 años. En muchos contextos, eso lo hubiera hecho irrelevante. Sin embargo, fue exactamente la persona más efectiva en toda la situación. Porque la edad, cuando viene acompañada de carácter y de inteligencia, no es debilidad. Es el tipo de poder que no se puede fingir ni comprar ni aprender de un libro. La moraleja de esta historia es poderosa y clara: el amor de un padre no tiene fecha de vencimiento. No se agota con los años ni se debilita con la edad. Y cuando ese amor se combina con la paciencia y la sabiduría que solo dan los años vividos con honestidad, se convierte en la fuerza más efectiva que pueda existir para hacer justicia. José no gritó. No amenazó. No actuó por impulso. Esperó. Observó. Construyó. Y cuando llegó el momento, movió cada pieza con la precisión de alguien que sabe exactamente lo que hace. Rodrigo perdió todo lo que tenía. Y lo perdió sin que José pusiera una sola mano sobre él. Sin que nadie pudiera señalar al abuelo tranquilo y decir que había hecho algo malo. Porque no lo había hecho. Solo se había asegurado de que la verdad tuviera el peso que merecía. Y la verdad, cuando está bien documentada y bien colocada, siempre pesa exactamente lo suficiente. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo pensar en los padres que defienden a sus hijos con todo lo que tienen, si te recordó que la justicia existe cuando alguien tiene la valentía y la inteligencia de construirla, te pido que hagas algo. Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Porque semana a semana traigo historias como esta que te recuerdan que el amor de familia es lo más poderoso que existe. Que la paciencia construye más que la rabia. Y que nunca hay que subestimar a las personas mayores que aman profundamente. Segundo, comparte este vídeo. Compártelo con alguien que esté pasando por una situación difícil y necesite recordar que no está sola.
Con alguien que tenga un padre como José en su vida y quizás no se haya dado cuenta de lo que eso vale. Con cualquier persona que necesite recordar que la justicia existe aunque tarde en llegar. Tercero, dale like a este vídeo. Para que YouTube lo muestre a más personas. Para que más gente conozca la historia del abuelo José y entienda que la fortaleza no siempre grita. A veces la fortaleza más grande del mundo se sienta en silencio en una silla, piensa durante 2 horas y luego empieza a hacer llamadas. Y cuarto, lo más importante de todo, si hay alguien en tu vida que está pasando por algo parecido a lo que vivió Sofía, no lo dejes solo. No tienes que tener el plan completo de José. Solo tienes que estar presente. Solo tienes que abrir la puerta cuando lleguen a tocarla en la noche. Porque a veces eso es lo único que alguien necesita para encontrar el camino de vuelta a sí mismo. El abuelo José hizo justicia a su hija. No con dinero, no con violencia, no con escándalos. Con amor que no se rinde. Con paciencia que sabe esperar. Con la sabiduría de 70 años usada exactamente para lo que debía usarse. Y Sofía, con su risa ligera y sus 3 hijos y su vida completamente suya, fue la prueba de que esa justicia llegó completa. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda siempre, los padres que aman de verdad no necesitan que les expliques cuándo actuar. Ellos lo saben.